Hace poco tuve la fortuna de escuchar el eulogio de un católico bastante mayor que había muerto hace poco y que recién solamente a través de sus hijos y de su esposa, de su viuda, ya una persona mayor, logró conocer la cantidad de caridad que esta persona hacía y que se notó el día de su funeral, ¿no? Y esta es una persona que todo el mundo sabía que era una persona católica, es un señor que tuvo un papel muy importante en los deportes en Estados Unidos, tanto como un jugador como entrenador de ligas mayores, y que había sido una persona muy afortunada económicamente. Y esta persona iba a misa todos los días y siempre subía con mucha sencillez y con una enorme generosidad, especialmente para los pobres y los sin techo, ¿no? Una cantidad enorme de iniciativas que eran conocidas. La gente pensaba que eran iniciativas hechas por la arquidiócesis, etcétera, y efectivamente eran oficialmente hechas por la arquidiócesis, pero eran completamente financiadas de punta a punta y durante décadas por él y su generosidad. Sin embargo, hubo un detalle en la anécdota que contaban los hijos respecto de este señor, y él dice que cada vez que iba a misa, incluso a la misa diaria, apenas el sacerdote comenzaba a hablar, él miraba su reloj y veía si el sacerdote era capaz de atenerse a 5 minutos. Porque los hijos, desde niños, cuando lo acompañaban a misa, le habían preguntado: papá, ¿por qué siempre miras el reloj cuando comienza la homilía? Y este señor le respondía: porque si un sacerdote no es capaz de hacer llegar su mensaje en 5 minutos, estamos perdiendo en la iglesia. En realidad, yo creo que eso del tiempo es arbitrario y jamás miro el reloj cuando un sacerdote va a comenzar la homilía, jamás. Y la razón es muy sencilla. Yo no quiero pretender ponerle tiempo a los sacerdotes. El beato Guillermo José Chaminade, el fundador de los marianistas, decía que una homilía debía durar 7 minutos, ¿no? Y estamos hablando de una persona del siglo XIX, o sea, en una época en que la gente tenía más paciencia para escuchar. El asunto, claro, es que los sacerdotes se encuentran con esta dificultad. ¿Cómo se da una buena homilía? ¿No? Y una buena homilía no está atada a una determinada cantidad de tiempo fijo, pero obviamente tiene que ser un gran homilista el que puede mantener la atención pasado los 10 minutos, ¿no? Y entonces, si un beato como Guillermo José Chaminade recomienda una determinada cantidad de tiempo, el sacerdote puede decir: necesito un poco más, necesito un poco menos. Como decía este señor, 5 minutos, como decía el padre Chaminade, 7 minutos o 10 minutos, lo que sea. Pero el sacerdote es bueno que se establezca un tiempo y que, por otro lado, prepare la homilía. Porque a través de las redes sociales recibo numerosas quejas frente a los sacerdotes y sus homilías. Y algunas quejas son injustas, porque la gente simplemente no tiene paciencia y no entiende que la homilía es una parte catequética que forma parte de la liturgia de la palabra de manera importante. Allí es donde nosotros nos alimentamos de la palabra, porque el sacerdote, inspirado en la tradición de la iglesia, nos explica la palabra como Jesucristo explicaba sus parábolas. Y es la tarea del sacerdote investigar, orientarse, educarse, para que ese sea el fruto de su compromiso personal, que ese sea el fruto de su compromiso para con los que escuchan. Y nosotros los católicos
tenemos que escuchar con paciencia y saber que no todos los sacerdotes tienen la misma habilidad homilética. Yo escucho sacerdotes y la razón por la cual ellos son capaces de atraer la atención no es porque son buenos oradores, porque a veces no lo son, sino porque preparan bien la homilía y entonces explican las cosas y nos ayudan a aprender y a entender. Eso es lo importante de la homilía. La homilía no es una obligación que hay que cumplir formalmente y que en consecuencia el sacerdote puede realizar o reemplazar, ya sea como me cuentan en una parroquia, dejando que la homilía, que la lectura del Evangelio la haga una señora y la homilía también. Eso es absolutamente inaceptable litúrgicamente y eso hay que denunciarlo al obispo. Para aquellas personas que me han denunciado estas situaciones, esas situaciones tienen que ser denunciadas al obispo. Y si suceden en el contexto de una familia religiosa, de una comunidad religiosa antigua, hay que hablar con el superior, con el provincial de esa congregación. En concreto me hablan de este problema en una antigua congregación. Hay que enterarse quién es el provincial y si el provincial es el mismo que comete este error, entonces hay que hablar con el obispo. Porque el obispo siempre tiene una supervigilancia de toda su diócesis, aunque existan allí congregaciones importantes como los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, que son antiguas y tienen ciertos privilegios o cierta autonomía. Entonces, el sacerdote también tiene que asegurarse que la homilía en la misa cumple un papel pedagógico, que enseña. Y que sea capaz de que el católico que ha escuchado la homilía salga de la iglesia alimentado con el cuerpo de Cristo y sabiendo un poco más de la palabra de Dios, sabiendo un poco más de lo que significa la vida cristiana, interpretando mejor las determinadas lecturas. Y hoy más que nunca existen recursos para eso. Existen sacerdotes que comparten sus homilías, varios sacerdotes de distintas partes del mundo hispanohablante que comparten sus homilías con anticipación o que publican homilías de grandes santos o de grandes oradores católicos en sus páginas web y en consecuencia ya no es necesario, siempre es bueno, ¿no? Pero ya no es necesario el tipo de investigación que requería tener una buena biblioteca, que a veces los sacerdotes no tenían, una buena biblioteca para poder saber lo que los padres de la iglesia dicen sobre los pasajes bíblicos que no entendemos o que necesitan mayor iluminación, o los comentarios que han dado grandes sabios en la iglesia sobre cuál es el origen de estos textos, de estos pasajes, qué es lo que quería decir Jesucristo, de tal manera que la homilía, como digo, enseñe, sea pedagógica. El sacerdote, en consecuencia, no puede tomar el tiempo de la homilía como un tiempo para hacer bromas y hacerse popular, porque el sacerdote en la homilía está ofreciendo un servicio que es un servicio crístico. Es decir, como sabemos en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, el sacerdote es otro Cristo, alter Christus, y en consecuencia, su responsabilidad es enseñar como enseñaba Jesucristo. En el momento de la homilía, el sacerdote se transporta al monte de las beatitudes, de las bienaventuranzas, y se encuentra con esa multitud, con ese pueblo ansioso de escuchar palabras de salvación. Hay mucha gente que va a misa por rutina, preferirá chistes, pero a esa gente hay que cambiarles el paladar para que sepan alimentarse de la palabra de Dios.
No estamos para las personas impacientes que están mirando el reloj. Para eso no está el sacerdote. El sacerdote no está para las personas que quieren entretenerse en la homilía. El sacerdote no está para preocuparse de aquellas personas que cruzan los brazos y se ponen a dormitar apenas comienza la homilía. O de aquellas personas que deliberadamente llegan tarde a la homilía. ¿Y por qué puedo describirle todas estas situaciones? Porque, como he contado en el pasado, a mí me tocaba monitar una misa en una parroquia siempre a la misma hora, una misa de vísperas, la misa de sábado. Y cuando monitaba esta misa veía todas estas cosas, veía la señora que llegaba deliberadamente después de la homilía creyendo que estaba cumpliendo con el precepto dominical con certeza y simplemente calculaba su reloj. Es obvio que la misa de 6 de la tarde para ella comenzaba a las 6:30, cuando se había acabado toda la liturgia de la palabra y se había acabado la homilía. Y era puntualísima, solo que media hora tarde. Siempre a la misma hora, exacta. Es decir, no una persona que se quedó dormida, que se quedó tarde, que llegó tarde. No, sistemática. Y las personas sistemáticas que se ponían a dormitar, que ya, o sea, simplemente terminaba la lectura del Evangelio, que debe de ser hecha por el sacerdote o el diácono, no por una señora, no por un señor laico. Terminaba la lectura del Evangelio y le decían: te alabamos, Señor, y esa era la palabra mágica para cruzar los brazos y ponerse a dormitar. El sacerdote está para alimentar al pueblo y hacerle saber las cosas que se necesitan. Y para eso no se necesitan prácticas descabelladas, hacer dinámicas, hacer juegos. Hay sacerdotes que hasta yo los he visto hacer juegos hacer una dinámica de que se les ha mandado una carta, reunirse la gente en grupos. Entonces estas cosas son aberraciones antilitúrgicas. Pero el sacerdote tiene que explicar la palabra y los fieles tenemos que nutrirnos de ella. Y si el sacerdote es un sacerdote que habla mucho, que podría haber dicho las cosas más cortas, eso no es nuestro problema. Nosotros simplemente tenemos que escuchar la palabra explicada y alimentarnos de ella. Y si el nutriente que da es poco, hay que nutrirnos de eso poco que nos da. Y si el nutriente es escaso, entonces nutrámonos de ese nutriente escaso y pidamos por ese sacerdote para que ese sacerdote tenga mayor capacidad de poder enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y especialmente animemos a los sacerdotes que dan buenas homilías de verdad, no una homilía chistosa. Si una persona agradece a un sacerdote una homilía que ha sido una payasada, está reforzando al sacerdote en hacer una cosa mala. Pero sepamos decirle al sacerdote cuando una homilía nos ha edificado y decirle: Padre, esta cita de los padres de la iglesia, esta otra cita de un pasaje paralelo del Evangelio, todas estas me han ayudado a comprender mejor. Muchas gracias, Padre. Eso lo ayudará a sentirse alentado a preparar las homilías bien. Que tengas un buen día.